datos, porque todos si no nos dan datos, no sirve. Nosotros tenemos que dar datos. Estos son datos que, fíjense, 2/3 que tienen insuficiencia alimentaria son menores. En Tucumán, una franja entre 15 y 16 años no estudia el 41%. Hay desdibujamiento de los roles. Todo esto va a afectar, y encima las maneras como se van a presentar dentro de los próximos años, la manera de enfermar va a ser distinta a la que hoy estamos aprendiendo. Hoy nos estamos adaptando a lo que encima ya viene. Por ejemplo, el grave problema que vamos a tener no va a ser eso que le teníamos tanto miedo, el psicótico, diagnosticar un psicótico. Un psicótico ya no va a ser el problema. ¿Sabes quién va a ser el problema? Y acuérdense son lo que yo le digo, los más jóvenes, dentro de 10 años. Las adicciones. Las sociopatías. O sea, la psicosis esquizofrénica, pero ¿qué tiene? No, es un psicótico. ¿Y un adicto? ¿Qué hacemos con los adictos? No sé por qué esto. 10% de la población sufre de depresión, la mitad de la Argentina tiene trastorno del sueño, 1 de cada 10 argentinos sufre de sobrepeso, 3 millones de alcohólicos, 3% del PBI en la Argentina se pierde por el tema del alcoholismo. De cada 6 alcohólicos hay un adicto. Por 6 alcohólicos un adicto. Y sin embargo, el alcoholismo no es objeto de las políticas sociales. Y fíjese en lo que yo le he dicho, que más va a ser el problema del adicto, pero ¿saben por qué? Por los efectos que produce, digamos, el alcohol es a más largo plazo, es más crónico, es distinta. En cambio, las adicciones atacan a la población más joven y produce daños cerebrales, sobre todo porque utilizan drogas de descarte, y usted ve una tomografía computada y parece que es un queso Gruyère que ve el lóbulo frontal y los demás lóbulos. En un caso de un chico que ya no sabemos qué hacer, porque entra y sale de las instituciones, va a Córdoba, vuelve, y ese chico o termina con que él, digamos, mate a alguien, o que a él en un hecho delictivo lo mate. No tiene, con el sistema no tiene posibilidad. Ya decimos, fulano y tal. La nueva manera con el tema, la anorexia y la bulimia, que es la nueva manera de todo el tema de la cultura de la imagen. Bueno, esto ya hemos hablado, de abuso de drogas. Este otro aspecto. Cuando yo he estudiado, por eso lo está en negrita, cuando yo he estudiado el tema de la violencia, y esto lo tomo mucho más amplio que la violencia familiar. El tema de la violencia no era un tema de estudio para nosotros los médicos, era un problema de ustedes, de los abogados, era un problema de la justicia. Y hoy en día me han cambiado el libreto. La Organización Mundial de la Salud y la OPS han sacado 2 documentos diciendo de que es tema prioritario dentro de la agenda de la salud, que las consecuencias de violencia, entendido en el sentido amplio, incluido la de género, hacia los niños, la institucional, hacia los ancianos, hacia los discapacitados, hacia los enfermos mentales, son tan graves que la gente que está en el sistema de salud tiene que estar preparada para poder abordarlo. Hay que tratar la toxicomanía, se vuelve a repetir la violencia, y esto que es las conductas delictivas que le está directamente impactando en el sistema de justicia. Esquizofrenia, 1% de retraso mental, son porcentajes altísimos. Fíjense, esto es del Banco Mundial. En realidad tendríamos que tomar desde acá hasta acá para ver la magnitud del problema, porque estos son los problemas de salud mental pesados, pero cuando hablamos de enfermedades relacionadas con el comportamiento, también estamos hablando, o sea, acá podríamos poner los accidentes de tránsito, etc. Ahí hace rato apareció algo muy a la ligera, que era el tema del suicidio. Dicen que hay 1 millón de personas por año que se suicidan en el mundo. ¿Usted cree en ese registro? ¿Sí o no? ¿Ah? Debe ser más. ¿Pero por qué? Por el subregistro. ¿Cuáles son, a ver, los abogados saben más, cuáles son los únicos que se escriben como tales? ¿Los hechos de qué?
de sangre. Si se intoxicó con psicofármacos, no aparece registrado, aparece intoxicación. Lo mismo que el registro de violencia es un subregistro tremendo, porque ustedes recorren los hospitales, que es de donde sería la fuente de las estadísticas, y en los hospitales aparece como lesiones. No dice, entre paréntesis, violencia. Porque no es lo mismo una lesión, o violencia familiar, vamos a violencia familiar. No es lo mismo unas lesiones que hemos encontrado dos automovilistas y hemos chocado y nos hemos agarrado a trompadas, ¿no es cierto?, que la que una mujer va y denuncia que su marido le ha pegado. No es la misma. Entonces las estadísticas que hay no son fiables. Es lo que le decía, es una manera de desagregar inclusión de las guerras, el homicidio, violencia, lesiones no intencionales. Esto es, para reafirmar todo lo anterior, fíjese en el porcentaje de todos los trastornos neuropsiquiátricos. Ya les había dicho, fíjese en la depresión como segunda causa. Como segunda causa después de los ACV. $450 millones de personas con problemas de enfermedad mental. 150 millones con depresión, 25 de esquizofrenia, 38 millones con epilepsia, 90 millones con alcohol o droga y cerca de 1 millón, que es el dato que le decía. Y seguramente con el alcoholismo y con todo lo demás, su registro también es muy importante. Se registra más el tema de la adicción, ¿no? Esto en América Latina y el Caribe. 31 millones de alcohólicos, al mismo punto que los depresivos, distimia, ansiedad. Miren lo que es droga. 6,1 el porcentaje. Sin embargo, impacta más, porque aquí viene el factor social o cultural. Si dicen que hay problemas de alcoholismo, no impacta tanto como si dicen que hay un problema de drogas. Y esto da imagen de, en los países desarrollados o no, quiénes lo tratan o no, quiénes tienen más posibilidades. En los países desarrollados, cuando uno tiene problemas de campo, tiene 35% más de probabilidad que lo traten. En cambio, en los países no desarrollados, entre el 75 y el 80% de las personas tienen más probabilidades que no lo traten por problemas de este tipo. Y con un detalle más, digamos, que en esto, digamos, varía del país que sea, porque aquí está incluido toda una gama de países. O sea que hay países como, por ejemplo, ha salido un artículo que en India hace unos 7 u 8 años hubo un incendio y murieron como 60 personas que de noche directamente las encadenaban en las instituciones con problemas de salud mental. Bueno, esto es lo que yo les decía, así que no tiene sentido. Crucemos estos tres: el estigma, la prevención, accesibilidad a los servicios y la calidad de los servicios. En la medida en que se dé, y aquí estamos incluidos nosotros en el tema de la justicia, y acá, porque por ahí nosotros vamos a conseguir, accediendo desde la justicia, a que se le dé la calidad del servicio que dé, que es por eso la judicialización, que es lo que no se debería dar. Es un esquema, y con esto ya un poco voy terminando, porque ya creo que es como un poco una hora un poquito de descansar ustedes y yo. ¿Cuál ha sido el avance en todo esto? Que ya no están los problemas de salud que antes nosotros tan solo conocíamos, sino la inclusión de esto, de las patologías sociales, sustancia, violencia, abuso de mujeres y abuso de niños como patologías sociales. Y que hay condiciones agravantes como las tasas de desempleo, la pobreza, limitaciones de la educación, las condiciones de trabajo que no son buenas, también estresantes, y la discriminación por género. Este es un modelo de análisis que es el que utilizo, con el cual trato de sintetizar desde dónde, digamos, así los enfoco. Siempre termino esto yo con el modelo de atención primaria de salud, porque trato de aplicar y decir que debería haber una atención primaria en la justicia. Inclusive para un tema muy caro a todo, el tema de la violencia.
Si nosotros aplicáramos un tema de violencia, que es un tema intersectorial también, e interdisciplinario, estos conceptos, nosotros daríamos mejor atención. Usaríamos recursos no convencionales, buscaríamos que toda la gente tenga asistencia, nos articularíamos todos los sectores, salud, justicia, educación, crearíamos nuevas modalidades, porque esto nos llevaría a lo siguiente, gastaríamos la plata mejor, de diferente manera. Fíjense en ustedes, 2 servicios les voy a decir, todo lo que sea adicción y violencia, yo siempre tomo un aspecto crítico, ¿en qué? Los diagnostico, que son fenómenos transversales, porque hay muchas manos que meten mano en el plato y que causan arrebato. No hay sistemas de atención articulados, organizados, como sería, por ejemplo, una desnutrición, que entra una desnutrición, entra un mecanismo, ¿no es cierto? O entra, qué sé yo, la gripe A comenzó, el mecanismo. En esto no. ¿Cuántos servicios hay de violencia? Capaz que hay 5, hay 3 o 4, pero ¿cuántos se conectan entre sí? ¿Cuántos van haciendo un nivel que pase a otros? No. Para adicciones, todos tienen su propio, y ustedes, cuando desde la justicia o nosotros queremos derivar a alguien, no sabemos a dónde. Va y viene el paciente, va y viene. Reordenaremos el financiamiento. ¿Sabe quién es la tecnología apropiada de lo que? Esto no es aparatología, de los que se ocupan de seres humanos, nosotros mismos. O sea, cada uno, el hecho de que cada uno esté en una circunstancia de capacitación como esta, está haciendo reconversión de recursos humanos para hacer la tecnología apropiada. Por eso es que hay que cuidar al operador de todos estos temas. Todos los que trabajan con temas digamos, de alta carga psíquica, deben ser cuidados los operadores. Es un concepto de prevención primaria, porque es un operador caro para formar y muy fácil de desgastar. Y después uno lo ve a los 5 o 6 años y lamentablemente ya está con la cartilla por problemas a veces en el campo de la salud mental. Programar de acuerdo a lo que la gente necesite y con la participación de la gente.